Miles de personas laboran diariamente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El objetivo, aumentar la calidad de la educación superior. En este programa conoceremos algunas de esas personas y la labor que desempeñan. Bueno, inicialmente no sabía que iba a estudiar sociología. Honestamente, mi formación inicial era más para las contadurías. Pero bueno, empecé a recibir clase de sociología, me gustó mucho. La clase de sociología, ciencia política. No había en ese momento una carrera de sociología en la universidad y estudié trabajo social. Posteriormente, muy joven, me incorporo como profesora y me voy con una beca que la universidad me brindó a la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí estudio el posgrado de sociología. Después de que estudio el posgrado de sociología, vengo y me incorporo directamente a la carrera de sociología. Y junto con, digamos, compañeros como Julieta Castellanos, la rectora, Leticia Salomón, Mario Pozas, Ramón y otros compañeros, empezamos a formar un equipo para impulsar la carrera de sociología, porque en ese momento no había carrera de sociología. Y empiezo a ser parte de ese equipo con el que he estado trabajando mucho tiempo. Posteriormente, pues se han hecho muchos proyectos dentro del Departamento de Ciencias Sociales y después Facultad de Ciencias Sociales, dentro de los cuales la carrera de sociología y los sociólogos, sobre todo ese grupo de sociólogos, ha destacado por las investigaciones que han hecho, por el papel que han asumido en la universidad en el proceso de reformas institucionales de la universidad, de manera que ellos en ese equipo están liderando, si se puede decir, conduciendo la universidad, y nosotros los cambios y transformaciones ya las estamos viendo. Una de mis mayores alegrías es cuando entré a trabajar a la universidad y me aceptaron como profesora, ¿no? Y a los 2, 3 años me gané una beca para ir a México a estudiar la maestría en sociología. Esa fue una experiencia que me cambió el rumbo de mi vida, porque, bueno, a mí la sociología siempre me ha gustado mucho, me apasiona la sociología. Pero además la oportunidad de estar en otro país, formándome, teniendo otras experiencias personales, vivir con una ciudad como el DF, donde viven millones y millones de personas, donde el entorno no es el entorno pequeño de Tegucigalpa. Para mí fue una experiencia como decir, inimaginable. No pensé que en mi vida iba a tener esa oportunidad, y esa oportunidad pues fue la universidad, el haberme dado un cupo como profesora de la universidad y después haber podido estudiar con una beca. Eso es uno de los como momentos más significativos de mi vida, ¿verdad? De mi vida académica, fundamentalmente. Licenciada, me decía usted que su inclinación era por la contaduría o algo así. Sí, inicialmente mi madre es una contadora que con mucho esfuerzo y con muchos méritos llegó inclusive a sacar su maestría en contaduría y fue profesora de la universidad más de 25 años. Entonces mi modelo inicial era ese, pero realmente mi pasión son las ciencias sociales, pero yo me doy cuenta de que esa pasión de las ciencias sociales se da más por el vínculo con la universidad y posteriormente, digamos, estudiando trabajo social, saliendo de la universidad a estudiar a México, y ahora inclusive estuve 3 años en un programa de doctorado, que es un programa regional, estudiando en diversos países centroamericanos, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras.
Cuando yo fui a estudiar a México también, era el momento de crisis económica, de evaluación del país, de México, ¿verdad? Y yo recuerdo que los profesores y la población pasaba una situación difícil. Y yo llegaba a las librerías, como tenía mi beca y mi beca era buena, entonces compraba los libros como quien compra casi con canastilla en el supermercado. Eso no lo podían hacer los mexicanos en ese momento por la crisis económica. Es lo que nosotros no podemos hacer ahora cuando vamos a una librería. Comprar libros como queremos porque los costos son muy elevados, la crisis económica, ¿no? ¿Por qué son apasionantes las ciencias sociales? En la sociología, cuando nosotros damos clases de sociología general, generalmente pues iniciamos tratando de encantar a los estudiantes con la sociología, diciéndoles que la única manera de poder tener una comprensión de los fenómenos de la realidad social, del entorno en el cual se sumen sus vidas y de las personas que están a su alrededor y de los grupos sociales y de las clases sociales, es desarrollando lo que dice Gray Mills, un sociólogo norteamericano muy destacado, la imaginación sociológica. Si uno tiene imaginación sociológica o desarrolla esas capacidades de imaginación sociológica, puede hacer el vínculo de lo que le pasa en su vida personal con lo que pasa en la sociedad. Puede saber los límites y las posibilidades que la estructura social ofrece, tanto individualmente como colectivamente, a nivel de grupos, a nivel de clases sociales, a nivel de élites. Eso es fascinante. ¿Por qué? Porque usted tiene las herramientas para poder entender el entorno, para poder saber por qué se producen las desigualdades sociales, qué posibilidades tienen las personas dentro de determinados grupos sociales de asumir posiciones, de tomar liderazgos, de ocupar o ser parte de élites o de quedar excluido de los procesos de decisiones políticas en el país. Por eso es fascinante. Pareciera entonces que todos deberíamos de saber sociología. Bueno, es que todos sabemos. Los autores, digamos, Peter Berger o autores más desde la sociología subjetiva, dice que nosotros generalmente pues conocemos, tenemos un mapa de la realidad y comprendemos la realidad social. El problema es que cuando ya se hace, digamos, desde el lado de la ciencia, uno lo hace con herramientas, lo hace con método, y eso es lo que nosotros le enseñamos a los estudiantes, a tener un método, a tener herramientas para poder comprender la realidad, para poder conocer la realidad social, pero con método. Pero todos somos ciudadanos del mundo y todos tenemos capacidad comprensiva y todos tenemos de una u otra manera legitimidad para decir qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer, porque somos ciudadanos. No tengo muchas fotografías y las que tengo pues es que las ha guardado mi madre o mis hijas las han ordenado. Esta es una fotografía que yo se la di a mi abuela cuando cumplí 1 año, a mi abuelita. Dice para mi abuelita, a ver, para mi abuelita con mucho cariño, un recuerdo al cumplir mi primer año de vida. ¿Cómo ve una socióloga Honduras actualmente? Mire, nuestra sociedad es una sociedad compleja en el sentido de que los problemas económicos son muy graves, cada vez más dependemos de apoyo externo, el problema del desempleo es un problema grave, la crisis económica, y uno de los elementos que más preocupa, digamos, es la falta de estructura de oportunidades, sobre todo para los jóvenes. Y si no, eso lo dicen las estadísticas de migración. Usted ve que los migrantes hondureños son el grupo de hondureños que va a Estados Unidos, son los que sufren más los procesos de deportación, son los que de repente sufren más, digamos, un trato muy inhumano, un trato
que los expone inclusive a perder la vida por querer generar ingresos y después retornarlos a su familia. Ese es un problema grave y es un problema que tiene que ver con los problemas de empleo y con la falta de estructura de oportunidades hacia los jóvenes del país. Esta es otra foto, ¿no? Cuando yo tenía 6 años. Vivía con mi abuela y con mi madre en el Morazán, en el barrio Morazán. Y esto, bueno, es una foto donde, no de la casa, sino que de un lugar donde fotografía, ¿no? Tomaban fotografía. Era el día de mi cumpleaños, cumplía 6 años, si no me equivoco. Vamos a ver si tiene dedicatoria. Esta no tiene dedicatoria. Bueno, ¿y qué pasa, digamos, frente a esa falta de estructura de oportunidades? Un segmento poblacional de jóvenes entran a la violencia y entran a la delincuencia. ¿Por qué? Porque las estructuras del narcotráfico, de la narcoactividad, han tenido espacio en este país con un Estado débil. Entonces, empieza una vinculación de muchos jóvenes a esas estructuras de las redes de la delincuencia o de las redes de la informalidad delincuencial, y eso agrava un problema que es el que tenemos hoy, que es el problema de la seguridad ciudadana en este país. Nosotros tenemos los índices más elevados de violencia en el país y de inseguridad ciudadana de toda Centroamérica. Hace unos años estábamos en ese problema, pero no estábamos a la cabeza. Entonces, en términos de 8 años, nosotros 6 u 8 años, hemos elevado los porcentajes de inseguridad, sobre todo de violencia homicida, en más de 227%. Entonces, y eso es en 8 años, pónganle entre 6 y 8 años. ¿Cuánto ocupamos para revertir eso? ¿Y cuánto ocupamos para revertirlo? Pero además, ¿cuántos recursos se van a gastar? Recursos que deben estar siendo destinados a la educación, a generación de oportunidades de empleo, están siendo dedicados, digamos, a la policía, a las Fuerzas Armadas, están siendo destinados a crear tecnología para la seguridad, a comprar armas, y ese es un grave problema que tenemos en el país. Hay que generar consenso frente a eso. Entonces, la universidad ha tenido un papel destacado en el problema de la seguridad en el país porque ha hecho propuestas, inclusive propuestas no producto de la crisis reciente, de la muerte de los 2 jóvenes en donde estaba el hijo de la rectora, sino que desde mucho antes la universidad había asumido un liderazgo en los temas de seguridad. Con Naciones Unidas se trabajó para el caso del 2013 con proyectos como el Observatorio de la Violencia, con diplomados sobre violencia juvenil, sobre temas de seguridad, que iban encaminados, digamos, a apoyar o hacer que la universidad se involucrara apoyando esos procesos para revertir el fenómeno. Pero el crecimiento sigue y ojalá que este año, con las acciones que se han tomado, que siempre están en el marco de acciones frecuentemente reactivas, y ese es el temor, que tengan poca durabilidad de impacto. Ojalá este año nosotros lo cerremos con un descenso importante en las tasas de violencia y de homicidios particularmente. Usted menciona, licenciada, un estado débil. ¿Cómo nos afecta esto de un estado débil? Un estado débil es aquel que no cumple con su función y su rol. Un estado débil es el que no puede garantizar a sus ciudadanos los derechos ciudadanos. Ejemplo, un ciudadano tiene derecho a vivir en un país en condiciones de seguridad, tiene derecho a educación, tiene derecho a salud y a vivienda. Pero en este estado débil y con una democracia frágil, esas condiciones son difíciles de garantizar por parte del Estado. Y si no, vea usted, digamos, cómo los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas sociales, muchas veces se recurre a la intervención externa, ayuda de la cooperación,
o el reciente problema político del golpe de Estado, se recurre a los militares para que intervengan en una decisión política, o de repente cuando hay desastres naturales, las instituciones no son instituciones fuertes, entonces se recurre inclusive a los militares para decir, bueno, entonces que reforesten, que apoyen, que trabajen, digamos, en procesos de ayuda, que otras instituciones son las que deben hacer. Y eso no solo con las Fuerzas Armadas, sino que en todo sentido nosotros no tenemos unas instituciones fuertes en el sentido de que garanticen condiciones mínimas de salud, educación, vivienda a los ciudadanos. ¿Y cómo lograr que sean fuertes entonces? Bueno, pues lo que se está haciendo ahorita con los hospitales públicos a mí me parece que es importante. El derecho a la salud es un derecho ciudadano. Los que asisten a los servicios de salud pública son los sectores más pobres en este país y son los sectores más excluidos. Pero la atención que se debe brindar a esos sectores pobres y más excluidos es una atención digna, que se le trate como ser humano y que se le den las condiciones mínimas de atención y de salud. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un hospital de escuela o tiene instituciones de salud donde hay un despilfarro y un mal manejo de los recursos o un desorden en el uso de los recursos no son bien aprovechados. Entonces empecemos por aprovechar muy bien los recursos que se están destinando a la salud, ¿verdad? Lo mismo deberíamos de decir en educación. Los profesores podrán tener todos los derechos del mundo a sus reivindicaciones económicas, porque los salarios cada día son más bajos, pero los estudiantes tienen derecho a recibir una educación pública de buena calidad, que no tengan nada, digamos, que envidiar, si se puede decir, a los recursos de la educación privada. Entonces, esos son los estados fuertes. Imagínense que Costa Rica, si uno ve a la par Costa Rica, puede decir es un mito. Sí, no. Costa Rica ha logrado indicadores de desarrollo humano bastante positivos. ¿Por qué? Porque le apostó al Estado, destinó recursos a educación, destinó recursos a política social, de manera que la población costarricense tiene acceso a cierta, digamos, servicios de calidad, sobre todo en las universidades privadas, en las universidades públicas, en las universidades de nivel medio y en las universidades del nivel primario, que tienen calidad, una calidad que ofrece oportunidades a los costarricenses. Eso es lo que uno quisiera en un país como ese, no lo de Costa Rica, sino un estado que pueda resolver estos problemas de desigualdad y de inequidad. Eso es lo que nosotros pretenderíamos. Esta es una foto, la pongo acá, donde recién yo había entrado a trabajar a la universidad y estaba supervisando unos talleres de trabajo social. Ahí sí, bueno, entré muy joven a la universidad, de 23 años. Es una de mis primeras fotos trabajando en la universidad, en una aldea de la vía de San Francisco, donde hacían práctica los estudiantes. Entonces estábamos en una reunión con la comunidad. Mencionaba usted, licenciada, que las acciones que se toman para enfrentar estos problemas de inseguridad son muy reactivas. ¿Y cómo deben de ser? El problema con la seguridad es que, como el crecimiento ha sido rápido de los delitos y las instituciones, como la policía, son instituciones débiles, entonces, y además el problema se ha vuelto un problema mediático, o sea que los candidatos presidenciales, los que gobiernan, están preocupados por o bien hacer campaña con el tema de seguridad o bien decir que están gobernando bien con el tema de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Hay una exigencia cada vez mayor de que sea visible lo que está haciendo la policía y que la policía junto al ejército aparezcan por todos lados, sobre todo cuando aparecen o se producen ciertos delitos. Eso es reacción, porque si usted actúa de manera científica,
lo primero que hace es conocer dónde se produce el problema, por qué se producen los problemas y cuál es la acción que debe ser efectiva. O sea, salen anuncios como Sí. que vamos a poner policías en los buses, pero no ven la raíz, no ven otra cosa. Además, podrán poner policías en los buses en el periodo de pre-campaña o en algún momento donde se produjo un hecho abominable que todo el mundo lo rechaza, pero esa medida no la pueden sostener. La salida de los militares a las calles es costosa. Los costos son sumamente elevados. ¿Por qué? Porque se les cubre todo, se les cubre alimentación, se cubre transporte, con el grave problema que las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir una función que es la función de resguardo territorial, pero no están preparados para cumplir una función de seguridad ciudadana, de cuidado al ciudadano. La policía sí, esa es su función. Y lo que le debemos exigir a la policía es que cumpla bien esa función y que no se convierta, como lo ha estado pasando, en un factor de riesgo y en una amenaza para el ciudadano. Pero eso es una exigencia hacia la policía, no es hacia el ejército. Ejemplos de acciones no reactivas. Ejemplos de acciones no reactivas, vaya. Hay programas dentro de la policía de Honduras que tienen menos notoriedad, pero que han tenido menos respaldo. Tienen respaldo de repente si algún jefe intuye o tiene más formación en policía comunitaria o tiene una formación más social. Pero ejemplo, hay programas, digamos, de atención a las maras, de atención a las escuelas, programas de policía comunitaria, que tienen un sentido más de prevención social del delito y no de reacción. Visitar las escuelas, formar a los niños, trabajar con el ciudadano del patronato, digamos, establecer ese vínculo con la comunidad, que eso es lo que le ha faltado mucho a la policía. ¿Por qué? Porque la policía, con esa visión de que son una institución jerárquica, y con el rezago, con el rezago que tuvieron, el resabio, mejor dicho, de trasladar estructuras propiamente militares hacia la policía, la visión hacia el ciudadano es una visión jerárquica. Ellos ven al ciudadano no como a alguien que tienen que servir, no lo ven como a alguien al que se deben, sino que se ven por encima de ellos, y muchas veces sí están en una acción de protesta o si cometen una acción que está fuera de la norma, lo ven como un enemigo y lo tratan como un enemigo. Entonces, esas son acciones reactivas, pero las acciones no reactivas son más de mediano y de largo plazo, pero implican una cercanía del policía con el ciudadano. Es otra visión. En otros países esa visión ha dado más resultado. ¿Por qué? Porque significa que la ciudadanía empieza a asumir un papel activo y protagónico en las condiciones de producción de la seguridad. Entonces, y le tiene confianza al policía, habla con el policía, le dice, mira, aquí hay un problema, o sucede que llegó a vivir a esa vivienda una persona que no conocemos, mira, está pasando esto y esto. casi como un amigo. Como un amigo, pero ¿qué pasa aquí? ¿O qué es lo que ha pasado hasta hace poco? Usted ve un retén y tiene miedo a ver si no le va a pasar algo en el retén. O ve la policía y tiene miedo de que ese policía vaya donde los delincuentes y les diga si usted ha denunciado algo, ¿verdad? Es un proceso bastante difícil y bueno, pues la policía ahorita está obligada a cambiar, a reformar y esperamos que lo esté haciendo, que lo haga, y que los policías que no están de acuerdo con esa reforma, pues se vayan haciendo de lado. Los que cometan delitos también se sometan a la justicia, pero que se asuma un liderazgo dentro de la policía con el apoyo de los ciudadanos para que vayan sacando esa institución adelante y puedan cumplir realmente con su función. Estas son mis hijas gemelas. Tienen 3 años, creo yo, 2 o 3 años. No recuerdo cuántos años tienen, a ver si tienen la fecha. No. Son
Esta es, se me hace difícil identificarla. Creo que esta es Daniela y esta es Marcela, ¿no? Son mis gemelitas. Los desafíos lo puedo tocar en dos niveles, el nivel personal y el nivel de la universidad. Al nivel personal, afortunadamente, en lo que es el Departamento de Ciencias Sociales, desde hace muchos años hicimos un grupo y a mí me incluyeron dentro de ese grupo la rectora de la universidad, Julieta Castellanos, Leticia Salomón, Ramón Salgado, Mario Pozas, varios compañeros que realmente han tenido una labor meritoria en la investigación en este país y en la universidad particularmente. Entonces tengo muchos años de trabajar en investigación dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y también dentro de otros centros como el CEDO, Centro de Documentación de Honduras, que ha hecho aportes invaluables, digamos, al conocimiento de la realidad sociopolítica del país. En ese sentido, pues, hay una satisfacción por haberme vinculado a la investigación desde hace muchos años, pero yo creo que hay un reto en la universidad que se está abordando con la Dirección de Investigación Científica. La Dirección de Investigación Científica que dirige la licenciada Leticia Salomón ha trabajado en la línea de promover la investigación en la universidad. Una universidad sin investigación no tiene posibilidades de desarrollo. Entonces ella ha venido promoviendo la investigación, animando, digamos, a los catedráticos, institucionalmente a los catedráticos, para que se involucren en procesos de investigación como equipos de investigadores. Y en este sentido yo siento que la institución ha avanzado. Los retos que tiene es fundamentalmente desarrollar la investigación ya no solo a nivel de docentes que individualmente tienen esa motivación y esa inclinación, sino que también se debe hacer a nivel de equipos de investigación interdisciplinarios y desde las facultades con temas que sean relevantes en el país y que aporten fundamentalmente al conocimiento de los procesos sociales. Yo siento que se ha avanzado mucho, pero todavía la universidad tiene que avanzar en una línea donde hayan equipos interdisciplinarios aportando directamente a la solución de los grandes problemas del país, que no depende del liderazgo de unas cuantas personas, sino que se desarrolle de manera institucional. Y esta es una foto donde estamos toda la familia. Es de mi hija mayor, Andrea María, que tiene 20 años, pero en ese entonces tenía 17 años. Estoy yo, está mi madre, están mis gemelitas, mis gemelas, y la familia del padre, ¿verdad? Esa es toda mi familia.